subí. Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, siempre a principio y a final de año sacamos un tiempecito para dar algunos consejos para cuidar nuestra piel, nuestro rostro, cuidarnos. También invitamos a algunos dietólogos, algunos endocrinólogos. En este caso hemos invitado a una dermatóloga cosmiatra y cirujana porque creemos que en estos tiempos estamos obligados a mantenernos bien, a sentirnos bien y a vernos siempre un poco más jóvenes, claro, sin salirnos de ciertos límites, porque también eso a veces que vemos estas personas que quieren pues a los 40 años lucir de 15 o a los 60 lucir de 25, tampoco es posible, no podemos caerle atrás tampoco con euforia, ¿verdad? Sí, con alegría y vernos bien. Yo creo que sentirnos bien y estar conformes con nosotros mismos, eso se refleja. Bueno, pues hemos invitado a la doctora Chantal Hernández, que pertenece a la unidad médica de la doctora Emma Guzmán, que está en el Instituto de Cirugía Especializada, para compartir este programa con nosotros y hablar primero del cuidado, del lavado de la piel, de la higiene, del sol, y después de cómo mantener por más tiempo nuestra piel pues con colágeno, esponjosa, y ese cuidado que debemos darnos sin llegar a métodos invasivos. ¿Y cuáles son dentro ya de los invasivos los menos invasivos? Bienvenida, Chantal. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar por aquí de nuevo. Bueno, me encanta que estés aquí porque a los televidentes les interesa mucho, hombres y mujeres, porque ya los hombres también se han inscrito en que la piel tenemos que mantenerla hidratada, con colágeno, que se vea natural. Y la verdad es que hay muchísimos métodos nuevos, desde simples masajes con aceites, que yo la verdad que los uso muchísimo y me dan muy buen resultado, hasta otros métodos ya en consultorio que ustedes pueden ayudarnos. Así que somos todos oídos para ver cómo podemos mejorar. A ver si me convencen. Claro que sí. Bueno, sabemos que ahora estamos en una época de gozo, de festejo, y debemos de evitar los excesos. Sabemos que el tomar abundante alcohol, la misma ingesta de grasas, de dulces, propio de esta fecha maravillosa, nos da problemas en la piel. O sea, podemos notar que cuando no dormimos bien, abusamos de alcohol y demás, la piel se nota un poco opaca, se nota deshidratada, con ello vienen alguno que otro brote de acné. Inclusive si vamos a la playa, nos sobreexponemos al sol, eso puede desencadenar o empeorar cuadros que tienen meses por la sobreexposición y por los excesos realmente. Entonces, más que todo es puntualizar, enfocarnos en evitar los excesos para que la piel se mantenga lo más saludable posible en estas fechas. Chantal, ¿se mantiene lo de que 1 o 2 copas de vino diaria, de vino tinto, son saludables para la piel? Así sí, no hace daño, incluso podría ser antioxidante y mejorarlo, ¿verdad? Claro que sí. El vino tiene una sustancia que es el resveratrol, que es un antioxidante, que lo tiene en abundancia el vino. Y la verdad es que de hecho hay productos que van dirigidos a la piel que uno se aplica de forma tópica, es decir, en cremas, que contienen esa sustancia. Como es un antioxidante, ayuda a que la piel permanezca brillante, permanezca saludable, y todo con moderación es válido. Esas 2 copas me parecen geniales, te ayudan a dormir, no te ayudan como antioxidante, así que es una muy buena recomendación. Chantal, ¿alguna, ya que tú has hablado del Resveratrol o Resveratrol, que también lo venden en pastillas? Yo creo que compré uno una vez y la verdad es que no me lo llegué a tomar entero. No sé, uno se va descuidando, ¿verdad? A veces uno comienza con mucha euforia. ¿Qué suplementos tú recomiendas para la piel? ¿Estás recomendado el Resveratrol? Sí, pero yo ¿O no es igual cuando es en suplemento de pastilla a cuando es ingerido? Sí, es lo mismo, pero yo soy muy pro natural. O sea, si
Tienes una copa de vino y te apetece, tómate una copa de vino y evita utilizar suplementación, o sea, no lo veo necesario. En la mayoría de los casos no es necesario. Tengo algunas pacientes que, por ejemplo, se suplementan con vitamina C, pero en su día a día consumen con frecuencia vitamina C, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo prefiero que se trate de suplementar en la alimentación, o sea, hacer una alimentación completa y que no exista la necesidad de agregar un suplemento, un medicamento que está químicamente procesado, que bien te hace un bonito efecto, un buen efecto, pero a veces la verdad no es necesario, a menos que se evidencie que tú lo un déficit real. Entonces, en ese momento sí somos pro suplementación. Claro, cada quien maneja los pacientes de manera individual, cada maestro tiene su librito, como dicen, pero en lo particular, en mi práctica médica, me gusta que sea que esa ingesta de esos antioxidantes sea por la dieta. Y mira, incluso la vitamina C, que es lo más, vamos a decir, inocuo y menos procesado, tú prefieres que sea que comamos la fruta, claro, la naranja, la fresa. Claro que sí. No todo el mundo se alimenta bien, también hay que ver eso. No, si hay un déficit real, se suplementa, pero en un paciente que tenga un consumo abundante de vegetales, que utilice en su dieta limón, cosas cítricas, no veo la necesidad de por qué agregar suplementación. Que como nos dicen los nutriólogos, es importante el color en el plato, porque los colores hacen que comamos que el tomate rojo, las verduras verdes, la zanahoria mamey, son importantes los colores, los pimientos morrones, y que sea mucha ensalada. Claro. Mucha ensalada. Y de hecho se evidencia en la piel, una persona con déficit nutricional se evidencia en la piel, se ve la piel seca, la piel se puede tornar con acné, vienen muchas enfermedades añadidas y es sencillamente por una mala alimentación. Chantal, vamos a comenzar por lo más simple. Tú hablas de la hidratación, además de beber mucha agua, que es lo que ustedes siempre nos recomiendan, los dermatólogos. ¿Cómo hidratamos nuestra piel, tanto de cuerpo como de cara? Aceites, cremas, ¿cuáles son las mejores sencillas que están en el mercado? Hace unos días conversaba con la doctora Emma Guzmán y me decía que de los aceites, el de coco no es el mejor, porque puede tapar los poros, que yo no lo sabía, que hay otros aceites mejores. ¿Qué recomendaciones nos das? Mira, en lo particular, a mí no me gusta recomendar muchos aceites en la cara. Sí, en cualquier otra parte del cuerpo hay formulaciones que son para hidratar las piernas, codos, rodillas y demás zonas más secas y que tengan mayor tolerancia. Sin embargo, para la cara, no son productos que yo opte de manera, o sea, con frecuencia, porque todos los aceites son moléculas muy pesadas y ocluyen el poro. Entonces, una vez ocluye el poro, ¿qué pasa? Se forman comedones o microcomedones que son desencadenantes de brotes de acné. Así también, otra desventaja que tienen los aceites, sobre todo cuando lo aplicamos en zonas que son expuestas al sol, es que, por ejemplo, si me aplico un aceite en el día o quizá en la noche y dejo algún residuo de ese aceite, tras el contacto del sol me puede provocar una quemadura o lo que se conoce en dermatología como dermatitis de Berloque, que se debe a sustancias cítricas o quizás aceites que tras la exposición solar se evidencia una quemadura total en la piel. Entonces, ese tipo de cosas debemos de evitarlo, sobre todo en nuestro país, que es un país caribeño, tenemos mucho sol. Quizá en otros países, en los países nórdicos, por ejemplo, que hace mucho frío, se pudiese valorar utilizar esas sustancias sin que provoque ese efecto de quemadura, pero aquí en lo particular no los utilizo. Sí, por ejemplo, hay formulaciones para retirar el maquillaje que vienen como con una base oleosa que se pueden recomendar, pero el paciente siempre debe de hacer una doble limpieza, retirar el maquillaje con su sustancia que es un poquito oleosa por lo general o un poquito cremosa, y luego lavar la cara con su jabón personal, o sea, su jabón, limpiador facial. Que saque todo el aceite. Exactamente, porque si quedan residuos puede ocluir los poros y desencadenar problemas de acné y otros. No pasa esto en el cuerpo, que sí puedes usar el aceite.
no es que no pasa, puede pasar, pero la zona, o sea, estar el cuerpo, cubierta es menos probable que pase. Por ejemplo, si me expongo al sol y tengo aceite, no me va a pasar nada porque la ropa me protege. Sí. Además que la piel, o sea, del cuerpo es más gruesa que la de la cara y por eso tiene mayor tolerancia. 2 preguntas. Primero, ¿el tanto poner aceite o cremas puede afinar la piel? Porque al quitarte imperfecciones te puede afinar mucho más la piel. Y segundo, si la vitamina C al aplicársela de día también no reacciona con el sol en la cara. Sí, mira, lo de la vitamina C, por ejemplo, si reacciona con el sol, no. O sea, no hay ninguna reacción que, o sea, adversa que te pueda provocar la vitamina C. Pero sí, hay productos, hay formulaciones que no se deben de utilizar en el día porque el sol inactiva la vitamina C y no te hace ningún efecto. La inactiva. En algunas formulaciones, hay formulaciones que vienen ya preparadas, que son aptas para la exposición solar, que no hay ningún problema, no provoca nada, pero hay otras que el sol le da y se oxida, se daña. La vitamina C no provoca ningún efecto. Ahora, así como de provocar un daño, la verdad es que no. Y sobre lo de los aceites que me comentabas, la verdad es que no hay ninguna evidencia que los aceites hagan que la piel se adelgace. No. Solamente sí que se ocluyan los poros, que irriten. A veces son aceites que tienen no solamente de coco, lo mezclan con otros aceites y pueden ser irritantes, inclusive cuando se aplican en el cuero cabelludo. He tenido dermatitis de contacto en cuero cabelludo por aplicación de aceites y demás, que irrita bastante, pica bastante, pero una vez se suspende el uso, se utilizan los medicamentos que se deben utilizar, el paciente mejor. Para el cuero cabelludo, ¿hay algún aceite mejor que otro, Chantal? La verdad es que no, mira, siempre y cuando sean productos que sean químicamente compatibles con el cuero cabelludo, que se absorban, lo puedes utilizar. Ahora bien, un aceite de coco, que fue el que hemos mencionado, o aceite de almendra o no sé qué, no tiene la capacidad, la molécula tan pequeña de penetrar al cuero cabelludo y la verdad es que te deja el pelo un poco más grasoso, con un poco más de brillo. Pero así un efecto beneficioso como tal, no. ¿Y cuáles entonces sí se pueden usar y son recomendados? Los que son formulados específicamente para el pelo. Por ejemplo, Kerastase, por mencionarte una marca, tiene algunos aceites que sí son compatibles y que sí tienen la formulación química para penetrar y para provocar un efecto positivo en el pelo. Ahora bien, un aceite así cualquiera, aceite de cocina que me ponga, te engrasa el pelo, pero no tiene una molécula lo suficientemente pequeña para que penetre al tallo o al folículo piloso. Wow, ni hay un aceite específico, por ejemplo, el de argán que se usa tanto, o el de, qué sé yo, de aguacate o de uva, no sé, no hay ninguno específico que sí pueda ser mejor que otro. Por ejemplo, el aceite de argán sí se ha demostrado que tiene usos en dermatología, no específicamente para el pelo, pero sí, por ejemplo, en la piel, cicatrices y demás, con la precaución, como comentamos anteriormente, de la exposición solar. Ya, por ejemplo, el aceite de aguacate no tiene muchos usos y, ¿qué te digo? Aceite de almendra para masajes, pero no es que tenga un efecto real. En la piel efecto profundo, es tópico. Exacto. Te puede provocar brillantez, la piel obviamente como es una sustancia oleosa con grasa, se te ve un poco más hidratada, más luminosa, pero la verdad un efecto como de absorción no, porque son moléculas muy pesadas, muy grandes y no penetran en la piel. Eso se queda ahí. Otra pregunta cuando usamos la vitamina C, a la doctora Chantal Hernández. Cuando nosotros destapamos la vitamina C, generalmente está blanca y se va oscureciendo. ¿Quiere decir que está dañada ya al final cuando nos las ponemos y ya está un marrón oscura? Sí, la verdad es que sí, que esa formulación probablemente sea de las formulaciones que no se deben exponer al sol. Entonces se oxida la vitamina C con la exposición solar. ¿Ya no hace solar. efecto entonces? No hace efecto. Es lo mismo que la botáramos. Exactamente. Wow. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo lo que recomiendo es, casi siempre indico presentaciones que son en ampollas, que vienen en diferentes viales por días. Sí. O un vial te puede dar para 2 días. Entonces, ¿qué yo le digo a mis pacientes? Que, por ejemplo, utilicen la mitad de la ampolla, se apliquen su ampolla y traten de ponerle una envoltura que la cubra del sol para que al otro día se apliquen la otra mitad. Que de esa forma no se dañen en un lugar oscuro.
Y como viene en presentación individuales, que son para una aplicación, entonces Claro. es menos probable que se dañe, pero opto cuando Porque a mí utilizo me ha eso. pasado que yo compro pequeñas cremitas de vitamina C y de repente ya están marrón. Yo me las sigo poniendo. No, la verdad es que no te va a provocar ningún efecto, no te va a irritar, pero no te va a provocar ningún efecto como el que esperas de luminosidad, no, la verdad no. O entonces, Chantal, si entramos ya a los métodos que se practican en consultorios, por ejemplo, cuando la piel comienza a caerse, a veces estos rellenos que colocan, que tú explicarás cuáles son, me dan un poco de miedo porque la piel, mientras más pesa, más va para abajo. Entonces, al tú irte inyectando cosas en la cara, yo veo estas señoras que la verdad es que van, no sé, 2 veces al año al consultorio y se ponen más relleno, pero ¿hasta cuánto relleno va a aguantar la piel? Entonces, si hay otros productos que se absorben o que provocan que el colágeno se active, ¿cuáles son los distintos productos que están ahora, vamos a decir, que son más modernos, que se mezclan mejor con la piel, que te devuelven esa luminosidad y esponjosidad de la piel? ¿Qué recomiendas? Mira, Mónica, ahora mismo hay de todo para todos. Se tiene la creencia de que cuando se aplican rellenos, la persona puede salir desfigurada, se deforma, pero eso no es lo que se utiliza hoy. Esos eran materiales de rellenos que eran no absorbibles, o sea, la piel no lo degradaba con el tiempo, se quedaba permanente y daba ese aspecto grotesco que hacían los biopolímeros y esas sustancias que no eran absorbibles, no es compatible con tu organismo y que a largo plazo lo que traen es problemas. De hecho, lo vemos en consulta diario que pacientes que tienen 30 años que se aplicaron un injerto graso o se aplicaron biopolímeros y demás, tienen todavía ese material. Actualmente utilizamos el ácido hialurónico, que es una molécula que nosotros producimos, pero que con el tiempo se va degradando. Entonces, el objetivo para las pacientes que van entrando en edad, que van perdiendo volumen, es reposicionar ese volumen, no es provocar un volumen que deforme, ni una paciente de 50 ponerla de 15, no. Es sencillamente mantener el volumen que esa paciente tiene y darle un poquito de soporte a algunas estructuras que se van perdiendo con el tiempo. ¿Y cómo el soporte? Porque el volumen es perfectamente entendible, pero ¿cómo justamente ese volumen va a soportarse? Ok, mira, por ejemplo, me comentabas aquí hace un momentito que se ven muy rellenas y demás por el surco. Entonces, por ejemplo, hay técnicas que uno no, como que no te provocan eso, porque, por ejemplo, si voy a rellenar unos pómulos por pérdida de ese compartimiento graso aquí en la zona malar, el volumen que tú vas perdiendo, como bien tú mencionas, viene cayendo aquí abajo. Exacto. Pero si yo aplico un relleno en esta parte, sutil, mejora automáticamente el surco sin tener que irme directamente al surco y que provoque ese volumen, esa cara redonda. No. Sí. Hay técnicas, hay muy buenos profesionales en este país que pueden hacer un trabajo sutil, que no deforme, que no desfigure, con poca cantidad, porque el punto es envejecer con naturalidad. No es cambiar las facciones de ningún paciente. Claro. Es sencillamente reposicionar y mantener una piel lo más brillante, lo más sana posible. Entonces, estos rellenos, ¿cuáles son los materiales? ¿Hablaste del ácido hialurónico, algún otro? Sí, tenemos hidroxiapatita cálcica, que más que provocar volumen, es un bioestimulante. Tenemos también el ácido poliláctico. ¿Qué son? ¿Qué son estos materiales? Bueno, son sustancias que se sintetizan en laboratorios que producimos normalmente en la piel. Se hacen de manera química en un laboratorio y se van aplicando en la piel. ¿Se van aplicando con pequeñas jeringuitas o localizados en un punto? ¿Cómo se hace? Mira, actualmente nosotras utilizamos cánulas, que es lo más moderno, por así decirlo. Y una cánula es como una aguja, pero que no tiene punta. Entonces, con una aguja normal, abrimos un orificio pequeñito, introducimos la cánula y ya el paciente no le molesta porque no corta, no es un elemento cortante. Además de que no va a haber riesgo de hacer moretones, de que se perfore alguna estructura, ni mucho menos. Entonces se inyecta este líquido, ¿no? Exacto. Y este líquido es viscoso. Exactamente. ¿Y cómo se va a soportar en el lugar?
porque en la cara tenemos diferentes compartimientos grasos. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada paciente, se aplica en diferentes compartimientos, dependiendo de si el paciente tiene, por ejemplo, ojeras. Yo ahí aplico un tipo de hialurónico, por ejemplo, que no es tan reticulado, es decir, no da tanto volumen como un ácido hialurónico que yo aplique en mejillas. O sea, todo depende de la zona en que se va a aplicar, de la anatomía del paciente, de qué busca el paciente con esto, porque hay pacientes, por ejemplo, que no necesitan mucho volumen, sin embargo necesitan la bioestimulación, que yo ese colágeno que tiene esa paciente lo active y lo ponga a trabajar sin necesidad de dar volumen. Y entonces la diferencia es el material. Tú mencionaste 2 materiales, repítelo de nuevo. El ácido hialurónico. Ajá, ese que he conocido. Y viene el mismo ácido hialurónico viene de diferentes tipos, de diferentes reticulaciones, dependiendo de la zona. Obviamente en ojeras yo voy a utilizar uno de menos reticulación, porque obviamente en esa piel delgada, fina, yo no quiero optar por un relleno que me aporte mucho volumen como en unos pómulos. Claro. Imposible. Ahí sí estuviese desfigurando un paciente. Pero conociendo la reología de los diferentes hialurónicos, conociendo la anatomía del paciente, qué persigue mi paciente. Entonces, en ese momento uno va individualizando el paciente y colocando el material que sea el material adecuado ideal para ese caso. ¿Y cuáles son los otros 2 materiales que mencionaste? Bueno, tenemos es que son muchísimos, pero te puedo mencionar la hidroxiapatita cálcica, que la podemos utilizar más esa es la que también se utiliza en las manos. Exactamente. ¿Y no es dolorosa? La verdad es que no es dolorosa, porque en la parte donde se aplica el relleno no hay mucha inervación, no hay, o sea, no te provoca dolor y se hace con una cánula, es muy cómodo. Wow, pero la verdad no se utiliza. Entonces te hace que como un pequeño colchoncito. Bueno, en ese caso lo que hace es que tu colágeno, él lo gobierna, un policía, hey, activo colágeno, vamos, despierte. Entonces se activa tu colágeno, tu propio colágeno, y tu piel luce mejor. No es tanto un material de relleno, sino un material de bioestimulación. Igual ¿Cómo que se llama? Hidroxiapatita cálcica. Hidroxiapatita cálcica. Se puede utilizar en cuello. En cuello podemos, o sea, estamos un poquito limitados en cuanto a tratamiento en el cuello, porque no podemos utilizar nada que nos provoque mucho volumen en el cuello. Esa piel es muy delgada, muy laxa. Delgada. Entonces, sí utilizamos desde aparatologías como radiofrecuencia, el HIFU, algún ácido hialurónico, pero que no tenga reticulación, que sea como tipo mesoterapia, es decir, que se inyectan muchos puntos. Y más que provocar volumen, esta bioestimulación de activación del propio colágeno y mejora como la textura de la piel. Y en cuanto a las vitaminas, yo una vez me puse vitamina C y tuvo buen efecto. ¿Todavía se hace esto? Sí, se hacen de vitamina C, también tenemos de factores de crecimiento, también tenemos derivados de célula madre. O sea, tenemos un montón de productos que, dependiendo de la necesidad del paciente, podemos utilizar. Vitamina C, sustancias con ácido tranexámico, por ejemplo, en el caso de manchas, o con ácido glicólico, el mismo ácido hialurónico de manera no reticulada, como mesoterapia. Todos los días salen productos nuevos, todos los días estamos en constante aprendizaje de este montón de productos que salen al mercado día a día. En cuanto a aparatos, ¿verdad? Como tú mencionaste, Chantal, que son de corrientes, de frío, de calor, ¿qué es lo que está, vamos a decir, más adelantado que podemos encontrar en el país? Bueno, mira, en mi consulta me llegan muchas pacientes solicitando el hidrafacial, que es un aparato que ya tiene muchos años en el mercado, pero es un aparato muy noble porque te realiza extracciones de puntos negros y acné, pero de una manera muy sutil, sin la necesidad de hacer apretones ni manipulaciones que puedan lacerar, lastimar la piel un poquito. Entonces, ese es un producto que es para nada invasivo, es un procedimiento. ¿Y cómo es? O sea, es que es un procedimiento, es una hidrodermoabrasión con agua. Entonces, en este proceso limpiamos bien la cara del paciente y se utiliza un dispositivo que succiona, por así decirlo, los puntitos negros, y como el sebo que queda atrapado en la unidad pilosa, en el folículo piloso. Ese es el primer paso, como de extracción de esas impurezas. Ya luego el segundo paso se aplica un peeling suavecito de ácido glicólico que ni siquiera el paciente llega a descamar profundamente,
sino que descama ligero, a veces ni se evidencia la descamación. Y ya luego el tercer paso es un paso que se utiliza un hidratante en toda la cara, pero con ácido hialurónico. Posterior a eso, aplicamos una mascarilla fría, como para que la piel se tense y que el paciente salga fresco, salga cómodo. Y ya luego sus hidratantes del lugar y su protector solar. Es un procedimiento muy, pero muy bueno que se hace a diario en la consulta, sobre todo ahora en estas fechas, que deja la piel bastante brillante, bastante limpia. Y la verdad es un procedimiento que te lo puedes hacer en tu hora de almuerzo y te reintegras en 45 minutos a tu trabajo sin ningún problema. Y los demás que hablamos ahorita, ¿en qué tiempo te puedes maquillar después de, por ejemplo, estas personas que se ponen ácido hialurónico u otras cosas que dijiste? Sí, de poder se puede maquillar. Ahora bien, yo les mejor, recomiendo al paciente que por lo menos ese horas. día no se maquille exactamente, porque aunque es un procedimiento mínimamente invasivo, hacemos una pequeña apertura dependiendo de la zona, con un orificio muy pequeñito que se cierra en unos minutitos, pero como queda esa puertita de entrada, prefiero que no se maquillen. Así que si van a hacer algún procedimiento, ahora en estas fechas ya es tan tarde. Ya es tan tarde. Vámonos a la pausa, volvemos enseguida. Buenas noches, bienvenidos a su segmento Educando la Mirada. Hoy, siguiendo con el Renacimiento, veremos la obra escultórica La Piedad Vaticana de Miguel Ángel. Visita obligada para los que van a Roma y más específicamente a la Basílica de San Pedro. Gamal, ¿qué tiene de especial esta escultura? Bueno, lo primero es que hay muchas piedades que hizo Miguel Ángel. Esta es la de su juventud. Él hizo la piedad de Rondanini, la piedad florentina. La de Rondanini está en Milán y esta es la Pietà Vaticana o Piedad. Desde que tú entras a la Basílica de San Pedro en el ala derecha, te encuentras con ella y es sublime, es una cosa sobrecogedora. Sin embargo, te diré que es un gran teatro, un drama. Si tú lo observas con cuidado, ya Cristo está muerto con 33 años y María es más joven que él. María parece de 20 en el rostro, porque es una piedad idealizada, es platónica. María carga a Cristo como si Cristo no pesara. Tú no ves en el rostro de María, él parece que levita, que está flotando con éter. Tú no ves en el rostro de María el dolor de una madre que acaba de perder un hijo. Fíjate que en la escena bíblica estaba tan desgarrada esta señora, la Virgen María, que Cristo le pide a Juan que la reciba en su casa, porque no soportaba a María el dolor. Sin embargo, tú la ves tranquila en la piedad. Y otra cosa importante que es característica del Renacimiento es la triangulación. La composición es un triángulo que por eso se da armónico. Eso sin hablar de la pericia técnica de Miguel Ángel, que trabajaba el mármol como si fuera piel humana. Tú ves hasta los ropajes, los pliegues, etc. Entonces la piedad es una obra sobrecogedora, teatral, pero no por eso no deja de impactarnos. O sea, es un impacto profundo lo que causa contemplar la piedad cuando entras a la Basílica de San Pedro. Leí que un fanático golpeó esa imagen a martillazos. ¿Es eso cierto? Sí, un desquiciado, un australiano, Laszlo Toth, llegó premeditadamente porque fue con un martillo en la mano y gritó que él era Jesucristo y le entró a martillazo a la piedad. Sin embargo, quiero destacar que la restauración de la piedad, que estuvo muy dañada, fue otra obra maestra reciente. Yo creo que eso pasó en los años 70, 80 por ahí, porque utilizaron casi el 90% de piezas originales para que la obra no pierda su integridad. Sin embargo, este loco le entró a martillazo. Hoy en día, cuando tú vas allá, te vas a encontrar que está protegida con un vidrio que creo que es antibalas, para que no aparezca otro fenómeno a hacer de las suyas. ¿Cuándo es que el Vaticano adquiere la obra? La obra la compró un cardenal, o le encargó un cardenal originalmente a Miguel Ángel, le pagó muy bien, 400 ducados de oro, pero el Vaticano en el siglo XVIII la compra también, y la tiene ahí, es una de las piezas clave, igual que el baldaquino de San Pedro, de Gian Lorenzo Bernini. La piedad es un paradigma. Las otras piedades de Miguel Ángel ya son manieristas, inclusive quedan inconclusas. El manierismo o a la maniera de es un preámbulo a lo que sería el barroco de Bernini, Borromini y Guarino Guarini. Bueno, amigos, la verdad es que no es para menos que esté protegida esa obra. Señores, nos despedimos. Estuvieron con ustedes en su segmento Educando la Mirada, Gamal Michelén y Patricia Gutiérrez Fiallo.
Amigos, continuamos con la doctora Chantal Hernán desde la oficina del consultorio de la doctora Emma Guzmán, ubicado en la Clínica de Cirugía y Especialidades, hablando sobre el cuidado de la piel. Principios y finales del año son básicos. Hacerse como esos checklists que uno hace. Bueno, ¿qué cariñito le di a mi piel para hidratarla, para cuidarla, ponerse una mascarilla, una limpieza, una hidratación? O ya algo más profundo, como bien dice la doctora, estos procedimientos que ahora se hacen con vitamina C, o si quieren también el Botox, que está tan de moda. Háblame un poco del Botox, Chantal, porque el Botox, además de que te paraliza para que no se te mueva el músculo aquí, también rellena un poquito. No, la verdad es que no. La verdad es que lo que rellena es el ácido hialurónico, que aporta un poquito de volumen. Sí. Y la toxina botulínica, como es un nombre médico, porque Botox es una marca comercial, la primera que siguió en el mercado y demás. Pero el nombre es toxina botulínica. Hay muchas marcas, la más reconocida es el Botox. Y lo único que hace es que relaja el músculo. O sea, yo lo aplico en arrugas dinámicas, es decir, en arrugas de movimiento. Y lo que hace es que me relaja el músculo, que el músculo pierda la capacidad de movimiento y por ende no se formen las arrugas. De todos los procedimientos cosméticos, este es mi favorito. ¿Verdad? Porque además prevé que no te salgan las arrugas. Exactamente. ¿Por qué lo consideras tú tu favorito? Porque yo contesté yo. ¿Por qué? Bueno, mira, es un procedimiento que no es para nada invasivo. Son unas pequeñas inyecciones que se aplican. Es un procedimiento que en 15, 20 minutos se realiza y te estoy poniendo como mucho tiempo, quizás menos. Y es un procedimiento que tú realmente ves el resultado. O sea, es un procedimiento que se ve, se nota. O sea, cuando tú te aplicas toxina botulínica se te ve esa frente brillante, sin arrugas. ¿Por qué brillante? Porque al la zona estar lisa, la tridimensionalidad de la cara, se mantiene y se ve mucho más brillante. Verdad. Y el mismo hecho también de aplicar las agujas, de punchar, estimula el colágeno. Sí. Entonces es mi procedimiento favorito por mucho, el que siempre recomiendo a mis pacientes, que se puede utilizar en pacientes muy jóvenes, dependiendo de la necesidad de pacientes ya con edad avanzada, se puede aplicar. No tiene ningún tipo de contraindicación. De ninguna. A veces, por ejemplo, si el paciente utiliza anticoagulantes y esas cosas, no es de mi agrado aplicarlas porque puede dejar un pequeño moretón, pero no es que hay una contraindicación franca. Obviamente en el embarazo no se va a utilizar, ni en pacientes lactando, pero la verdad no tiene así contraindicaciones muy marcadas. Chantal, y yo veo que las personas a veces se ponen Botox y como que se les sube un poco la ceja para arriba. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la frente, que es donde más se aplica, aunque se puede aplicar en la cara completa, tenemos... ¿Para qué en la cara completa? Por ejemplo, para el bruxismo se puede aplicar en los maceteros, para uno no apretar los dientes de noche. ¿Se aplica ahí? Claro. Ay, pero ahí yo me lo voy a tener que poner, claro. Entonces pues yo aprieto los dientes. Por ejemplo, aquí en el mentón se utiliza para uno no formar esa arruguita que se forma en el mentón aquí, como llama el código de barra, se utiliza. ¿Verdad? Tiene muchos usos aquí en las patas de gallina. Tiene muchos usos. De hecho, el uso principal del Botox inicialmente era para los pacientes a nivel ocular, para esos pacientes que tienen estrabismo, que meten un ojito para enderezar el ojito. O sea, se le aplicaba al músculo, al orbicular del ojo. ¿Y lo corregía? Y lo corregía. ¿Cuál fue la invención? ¿Cómo se inventó el Botox? O sea, me han dicho que se utilizaba al principio para algo diferente. Para eso que te comento, que es el estrabismo. Eso fue el primer uso de la toxina botulínica. Sí. Entonces, se vio que aplicando dentro del músculo se alineó un poco y que aplicando aquí en la piel se borraban las patas de gallo. Entonces ahí no, pero este producto es maravilloso. No, cero arrugas. Entonces ahí comienzan ya por parte de los dermatólogos a utilizarlo. Pero los primeros que lo utilizaron en el mundo son los K-Ruter, que son oftalmólogos, no de acuerdo de qué país, pero... Sí. Los hombres, ¿qué tanto? Me imagino que el Botox lo usan mucho porque es mínimamente invasivo y puede corregir ciertas, vamos a decir, señas del tiempo. ¿A qué va al hombre? ¿A qué va al consultorio del dermatólogo?
a cuidarse, si va, porque hay muchos que no van, si tiene acné, me imagino que también a la primera etapa de la vida van mucho, y ya cuando tienen cierta edad, ¿cuáles son los procedimientos que más utilizan? Mira, ya los hombres me han sorprendido en los últimos años. Antes se tenía la creencia de que la dermatología era un área que era de chicas, de mujeres, belleza y demás. Pero con el paso de los años, ya los hombres están en eso, Mónica. Se ponen su toxina botulínica, se aplican sus Es que no se pueden quedar atrás. Hay algunos que todavía como que se rehúsan, se resisten a hacerlo, pero la verdad es que con el paso de los años ha incrementado mucho la consulta dermatológica de parte del sexo masculino. Algunos llegan que es arrastrado por sus esposas o por la madre y demás, pero la verdad es que ya sí se está viendo como la dermatología como algo normal, tanto de hombres como mujeres. Los hombres utilizan el término, o sea, se utiliza en dermatología el término Botox para referirnos al Botox que se aplica en sexo masculino. Sí, ¿por qué? No tiene ninguna diferencia, como de bro, de hermano, como muy masculino. Oh. Entonces se utiliza ese término para dirigirse a la toxina botulínica que se aplica en hombres. No tienen ninguna diferencia en aplicación ni en producto, nada. Eso es sombría, Botox, como para hacerse sentir. Pero bueno, sí se utiliza, se aplica bastante. Sí, en el hombre tenemos que utilizar más unidades, es decir, más cantidad de toxina botulínica que en la mujer. Porque tenemos el músculo un poquito más fuerte. O sea, nosotras más débiles. Ellos tienen esa musculatura un poco más fuerte y por ende necesitan más cantidad de toxina botulínica. Pero es la única diferencia. Sí, en cuanto a la técnica de aplicación también tenemos que tener en cuenta, porque la mayoría de chicas van a nuestra consulta para aplicar toxina botulínica para elevar un poquito las cejas y demás, que es un tema bastante amplio porque, como te comentaba, hay músculos que son depresores y músculos que son elevadores. El único elevador es el músculo frontal. Entonces, cuando aplico una toxina botulínica, Mónica, tengo que mantener una armonía, un equilibrio entre los músculos depresores y el elevador, que es el frontal. Entonces, tengo que mantener como ese equilibrio y tener un conocimiento vasto de la anatomía, de saber ese por qué, porque cuando una paciente llega donde mí que quiere sus cejitas un poquito altas, yo saber cómo aplicar esa toxina para que quede como mi paciente quiere. Chantal, una persona que comienza muy joven a hacerse este tipo de procedimientos, ¿le sigue haciendo efecto cuando se lo va haciendo con los años y con los años? Mira, en cuanto a la toxina botulínica, hay algunos tipos de toxina botulínica y algunas personas, porque no es todo el mundo, que con el tiempo van creando anticuerpos a la toxina botulínica y tiene una menor duración. Es decir, la toxina botulínica tiene un efecto de duración del producto una vez aplicado de 4 a 6 meses. Pero hay algunas pacientes que llegan a consulta, pero la toxina me duró 2 meses. Wow. Ya sea porque creó esos anticuerpos por la aplicación, que no depende tanto de la cantidad, sino del sistema inmunológico de cada quien, más que de lo mucho o lo poco que se aplique. Sí. Entonces, hay productos, hay toxinas botulínicas que vienen sin una proteína, que es a la que el organismo reacciona. Entonces, en esos pacientes se utiliza esa toxina que puede prolongar un poco más esa duración. ¿Y por qué no se usa esa siempre, entonces? Porque, o sea, yo aplico esa toxina en una paciente normal, a veces no me llega a los 6 meses, que quizá otra toxina sí me duraría por el tema de las proteínas. Pero ya en una paciente que tiene una duración de 2 meses, bueno, o que le dure un mes más, es una buena opción. Sí. De las cremas que uno utiliza, vamos a decir que las personas utilizan diariamente, ¿tú pudieras recomendar algún protocolo que tú pudieras decir para desde por la mañana hasta que te acuestas? ¿Cuál debería de ser? Mira, ahora en estos días que también nos maquillamos mucho, que hacemos mucho desorden y esas cosas, lo ideal es que las pacientes se desmaquillen, no duerman con el maquillaje, ocluye los poros, apaga la piel, la deshidrata y demás. Entonces, mi recomendación es que traten de utilizar desmaquillantes para retirar todas las impurezas, residuos de maquillaje. Luego de ese primer paso de limpieza, de desmaquillar, ya sea con un agua micelar, que son muy buenas, o con un desmaquillante como tal, luego utilicen un limpiador facial acorde a su piel, indicado por el dermatólogo,
para quitar esos residuos, tanto de desmaquillante como de maquillaje que queda. Porque uno se desmaquilla y pasa discos de algodón, y sea como sea, quedan esos residuos. Entonces, tienen que luego de desmaquillar, utilizar un limpiador facial y terminar como de limpiar esa piel. Luego el siguiente paso sería, dependiendo del tipo de piel, si tengo una paciente con un cutis un poco graso, utilizaría a lo mejor algún tónico que sea astringente, que sea seborregulador, es decir, que mantenga las glándulas sebáceas secas, o más bien que no produzcan grasa en exceso. Y ya luego un hidratante según la necesidad del paciente. Si es un paciente con acné, me iría con algún tratamiento, no sé, quizás glicólico, ácido salicílico, algún antibiótico. Si ya es una paciente que tiene 50, 60 años, que tiene una piel seca, me iría con productos que sean un poquito más humectantes, como el ácido hialurónico, la vitamina C, que es excelente siempre y cuando sea mayor del 15%. ¿El qué? La vitamina C. Debe ser mayor del 15%. Eso lo dice el envase, el producto. Sí, o sea, vienen por porcentajes, hay al 5, al 10. No es que no me provoque un efecto, pero para provocar un efecto antioxidante debe ser mayor del 15%. Muy importante. Por eso es que no deben automedicarse, ni ir a la farmacia y comprar, y este frasco está hermoso, déjame comprarlo. Sí. Porque a veces las casas farmacéuticas hacen productos muy atractivos desde el punto de vista mercadológico. Uno ve ese pote, ese frasco, y es el frasco que te enamora. Con todo lo que gastan en la publicidad, tienen que venderlo 3 veces más de lo que Exactamente. Entonces, a veces hay productos que son de casas farmacéuticas, que son medicamentos reales, que no tienen envases tan atractivos, pero tiene la vitamina C el 15%. Claro. Sin embargo, lo compras de una marca X, que invierten en marketing y demás, y es al 5%, y no te va a hacer el mismo efecto. Además de que esos productos que tienen altas concentraciones se deben de vender bajo indicación médica. Sí. Entonces, ese producto que te venden al 5%, quizá tiene su frasco atractivo, como te digo, lo hacen ese porcentaje para que no irrite y para que le sirva a cualquier persona. Claro. Pero el que te va a hacer el efecto real es el de mayor concentración, que debe de ser bajo estricta supervisación médica. Chantal, no quiero que se me quede preguntarte sobre sobre darle volumen a los labios, que es algo que veo principalmente entre las jovencitas. Bueno, la verdad es que, por un lado, me parece que los rostros se están unificando tanto que ya todas las jovencitas se parecen, porque se ponen aquí, se ponen el Botox siempre, pero básicamente eso y el maquillaje. ¿Qué tan peligroso es este aumento o darle volumen a los labios? Porque, no sé, a mí me parece esa piel tan delicada y también que puede, como lo que quieren darle volumen a los labios. Por ejemplo, las señoras ya de cierta edad, cuando se quitan el código de barra, entonces se le hace aquí como una protusión, que es como... Entonces, en vez del labio, lo que se le va el volumen es aquí, y la verdad es que no me gusta cómo se ve. No, a mí tampoco. La verdad es que yo soy muy pro naturalidad. Yo pienso que, por ejemplo, una paciente que venga a mi consulta con labios muy pequeños y me pida que quiere tener la boca de Kylie Jenner, por ponerte un nombre, que es la que está de moda, no es compatible con mi trabajo, con lo que yo hago. Sí se puede realizar un bonito aumento de labios con un poquito de proyección, pero nunca... ¿Y qué material se usa para esto? Para los labios, ácido hialurónico. ¿Ácido hialurónico? Se utiliza. Los demás no, porque son de bioestimulación. El ácido hialurónico de volumen, hay ácidos hialurónicos que son específicos para el labio, porque es una zona de mucho movimiento con la masticación, con el habla. Sí. Y también hasta puede ponerse en la parte de adentro y ser peligroso para la masticación. Claro, sí. Mal colocado, sí. O sea, mal colocado puede pasar. Ahora bien, Chantal, yo también he visto que señoras mayores, ya hablando de personas ya mayores, que se ponen esto, no sé qué es lo que se ponen, pero yo veo que ya no se le ve un labio uniforme. Porque se aplican a veces otras sustancias que no son ácido hialurónico. Pero eso se ve mal. A veces se han aplicado materiales de relleno, biopolímeros y demás hace 30 años. O sea que el ácido hialurónico sí, no se va a notar, se va a ver en la superficie lisa. Obvio, si yo aplico 10 cc de ácido hialurónico, me va a dar mayor volumen, pero con un cc que yo aplique de ácido hialurónico,
que a veces es hasta menos, no te va a dar una imagen así grotesca ni exagerada. Y se va a ir al labio, no a esta parte de aquí que No, se ve al tan labio, mal. al labio. Si yo lo aplico en el labio se queda. Ahora bien, si se trata aquí este código de barra, Ya entonces eso sí te provoca un poquito de volumen. En esa zona, lo que utilizamos con más frecuencia en mi práctica es los skin booster, que son ácido hialurónico, pero no reticulado, es decir, no dan volumen. Te reparan un poquito la piel, te aumentan el colágeno, pero no te provocan ese volumen porque es una zona muy delgada que si se sobre rellena llama mucho la atención. Sí, y pierde un poco el equilibrio de la cara. Bueno, Chantal, un mensaje para cuidarnos la piel, para comenzar a utilizar productos primero tópicos y luego ya de relleno. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, lo primero es que deben de acudir a su dermatólogo. El dermatólogo es la persona encargada específicamente de indicar los productos de acuerdo a la necesidad de la piel. La piel cambia. Hoy yo puedo tener una situación de acné, mañana puedo tener una mancha, por así decirlo, y puedo tener diferentes situaciones. No ver la piel como algo superficial, porque es un órgano, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y debemos de cuidarlo como tal. Es como el que es diabético, que va donde su diabetólogo y su nutriólogo. Nosotros debemos de ir al dermatólogo, no solamente con la finalidad de embellecernos ni de aplicar materiales de relleno, toxina botulínica, eso es precioso, pero no exclusivamente para eso, sino también para evaluar lunares, para evaluar lesiones que se provocan en la piel, valorar afecciones ungueales del pelo. Entonces siempre es bueno que vayan acompañados de su dermatólogo. Siempre que se debe utilizar su protector solar cada 2 a 3 horas para evitar ese daño marcado que provoca el sol en Que es exceso. acumulativo, señores, Claro. hay que saberlo. No solamente es arrugas, no solamente es envejecimiento, hay cáncer de piel y es real, lo vemos a diario en nuestra práctica. Entonces es que se cuiden de todo eso y que siempre que necesiten ayuda, la busquen y acudan a su dermatólogo. Y la verdad, amigos, es que hay que chequearse todo. Las uñas, por ejemplo, las uñas de los pies, las mujeres que muchas veces vamos al salón, nos pintamos las uñas, nos las quita y vuelve y nos las... A mí me gusta tener, bueno, yo no me las pinto, pero me gusta, si me las pintara, que no quito que me las pinte un día, que dejarme también, a veces sin pintar, para uno ver, hay que examinarse la piel, lo que pasa, porque cualquier honguito, cualquier lunar que no sea bueno, se puede curar. Si Claro andamos que sí. rápido, así como en cualquier otra área de nuestra piel. Tenemos, señores, yo siempre he dicho, nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces tenemos que cuidarlo porque aquí adentro es que habitamos. Yo creo que esa alma, todo ese amasijo de emotividad que somos, habita en este cuerpecito. Entonces tenemos que cuidarlo. Chantal, muchas gracias. Gracias a ti por por la estar aquí. invitación. Estuvo con nosotros la doctora Chantal Hernández de la oficina de la doctora Emma Guzmán, compartiendo todos estos cuidados de la piel tan importantes, principalmente a final y a principio del año. Amigos, será entonces hasta la próxima.